están? Qué lindo que estamos juntos otra vez en más un programa. Nuestro programa de hoy vamos a dedicarlo a Pancho Sierra. ¿Quién no es devoto de Pancho Sierra? ¿Quién que en algún momento de dificultad nos juntó las manitos y pidió a Pancho y él te ayudó? Bueno, después de nuestros comerciales vamos a saber todo sobre Pancho, su trabajo antes de morir, después de morir. Hoy Panchito cómo nos ayuda y trabaja para nosotros. Ya volvemos. Ahora las madres para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución. Y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermo-Kiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermo-Kiss y vamos a dormir tranquilos. Estamos con nuestro magazine espiritual y nuestro tema de hoy es sobre Pancho Sierra, lindo programa dedicado a Panchito. Estoy hablando con Héctor Soria otra vez. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia por invitarme otra vez. Bueno, gracias. Contame sobre este espíritu tan caritativo que reúne multitudes de gente a tantos años de diferentes religiones. Antes de comenzar a hablar de este gaucho de las Pampas, de este senador, vamos a hablar un poquito de su biografía. Es decir, él nació de don Francisco Sierra y fue hijo de Raimunda Ulloa. Familias de la burguesía, eran una clase acomodada. ¿En qué ciudad nació? Nació en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, allá por el 21 de abril de 1831. Eran 6 hermanos, del cual él fue el más chico, el sexto. Después, don Francisco, el padre, quedó viudo, contrajo enlace por segundas nupcias y tuvo 6 hermanos de otro matrimonio. ¿Y Panchito hace parte del segundo matrimonio o del primero? No, del primero. Del primero. Él cursó sus estudios primarios en la misma ciudad de Salto, no obstante, después pasó a Buenos Aires, donde estudió en el colegio de Rufino Sánchez, donde hizo su secundaria, y después pasó a estudiar en medicina. Empezó sus estudios de medicina. Entonces su vida alternaba entre la ciudad de Salto y Buenos Aires. ¿Medicina ya era Buenos Aires? Claro, su secundario también en Rufino Sánchez. No concluyó sus estudios porque él, entre sus amistades, había una chica que era una prima, que era Nemesia, y es como que esa amistad llegó a enamorarse, y un poco cuentan que fue por, como que lo descorazonaron, pero en virtud fue la influencia de los padres que se opusieron a esa relación, y él cayó en una depresión, en melancolía, y se retiró de la vida social, se fue a internarse en una de las estancias de sus padres, y estuvo allá mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y de esa depresión, de esa melancolía,
surgió en él la contemplación, la meditación, y estuvo un par de años. Surgió allá renovado, tal es así que lo trataban de loco por las nuevas aspiraciones que tenía del mundo espiritual y todo, y la necesidad de ayudar a los desposeídos, a los enfermos. O sea, su vida transcurrió en medio del pueblo, en medio de la gente, en medio de la gente humilde y sencilla, sin desconsiderar las clases altas de la cual él pertenecía. Es decir, bueno, de allí él se mudó a Rojas, estuvo viviendo un tiempo en la casa de una señora, y ya después su vida transcurre en la estancia del Porvenir, que está en Rojas y Pergamino, en la ciudad de Carabelas. Ahí se dedicó, no se casó, no contrajo matrimonio hasta los últimos tiempos de su existencia, pero se dedicó a ejercer la caridad por excelencia. Él no aceptó su herencia, la herencia de sus padres, sino simplemente quedándose con algunos animales. Toda su vida fue volcada a la caridad, hacia sus semejantes, a la sanidad, a leer en esa pampa el mensaje del Padre, del Nazareno, y volcarlo hacia la gente que más lo necesitaba. Tal es así que trascendió su fama desde Buenos Aires a todo el país y distintos lugares. Su fama ya, ¿de qué? ¿De curador, de auxiliador? De sanador. Él tenía una mediunidad de sanidad, hasta los animales. O sea, sus compañeros eran los animales y no había animal que él no lo ayudara, siempre. Y bueno, él se dedicó, me acuerdo, contaba la historia, que tenía su cabello largo, plateado, sus rizos plateados, su melena al viento, siempre con el mate en la mano. Tenía una capacidad tremenda, es un potencial tremendo de sanidad y de evidencia, clarividencia, tal es así que él miraba el horizonte y su aura se expandía y ya la gente que venía, él ya sabía que era lo que tenían. Ya venían llegando hacia la estancia. Y él ya visualizaba el problema. Ya visualizaba el problema y la gente ya sentía mejorías antes de llegar. Tal es así que cuando... ¡Qué luz! Sí, tremenda la ayuda que él daba a la gente. Y en cierta forma, él cuando en sus idas a Buenos Aires conoció a don Cosme Mariño, que fue el director del diario La Prensa, que fue presidente de la Sociedad Espírita Constancia, del cual se hicieron amigos junto con Rafael Hernández, hermano de José Hernández, el autor del Martín Fierro, que ellos eran espíritas. Ahí conoció la Sociedad Constancia, de la cual se hizo socio, profundizó en los libros de Allan Kardec, tal es así que el libro del Evangelio según el Espiritismo, él lo tomó como libro de cabecera y lo difundió en su pueblo. En todas las pulperías bonaerenses se vendía el Martín Fierro y era leído el Evangelio según el Espiritismo también. Y en cierta forma fue un hombre misión, es decir, un apóstol de Jesús encarnado en el siglo XIX, en nuestra Argentina. Él derramó la sabiduría del mundo espiritual a través de la sanidad, nos dejó el mensaje de que la vida del ser humano no se extingue con la vida física, que uno es un espíritu en evolución. Fue un medium del pueblo, ayudó siempre a la gente sin distinción de clases sociales. Y uno de los más grandes dolores que él tenía, por ejemplo, cuando ayudaba a alguien o sanaba, era el tema de... querían darle una remuneración o querían pagarle con favores y él tenía renuencia a eso, no lo aceptaba y se sentía muy mal interiormente. Porque él había comprendido el mensaje, después de ese gran retiro espiritual que tuvo, el mensaje por lo cual había venido a la tierra. O sea, ese gran dolor a nivel emocional, sentimental, despertó en él las grandes virtudes del cielo, ¿no es cierto? Y volcó todo eso al servicio de sus semejantes. Y es un exponente, es un ícono actual tremendo de lo que es el pueblo, la humildad, la evolución del ser espiritual en las entrañas del pueblo. Y siempre ayudó a sus semejantes. ¿Se llegó a formar en medicina? No, no se alcanzó a recibir. No, él abandonó, no se recibió. Él abandonó, largó todos los estudios en virtud de ese colapso a nivel afectivo que tuvo. No se recibió de médico. Es decir, esa desilusión. Claro, él fue como un retiro espiritual, que ahí en ese retiro que él hizo, él despertó a la gran realidad.
Se hizo muy amigo de don Cosme Mariño. Cada vez que venía a Buenos Aires iba a las sesiones de la Ciudad Constancia. Muchísimos amigos, también Rafael Hernández, que era senador, diputado, y también era orador espírita. Ovidio Rebaudi, también un médico también de Paraguay, que también era socio de la Sociedad Constancia. Y ahí se dedicó a ayudar a toda la gente, a todos los que venían de todos lados. Pero nunca quiso recibir remuneración. ¿Y había romerías para hablar con él? Era un desfile de gente, es decir... de todos lugares. De todos lugares venía, de todos los lugares. Tal vez así cuenta una anécdota de la capacidad que él tenía, que era uno de los empleados de uno de los hermanos de él, que iba y venía a la estancia del Porvenir. Él iba entrando a la estancia y aparece un avestruz que sale corriendo el avestruz. Y este peón se arrimó, Doroteo se llamaba, se arrimó y había un nidal de huevos. Entonces, ¿qué hizo? Apartó unos huevos, los escondió y tiró un cardo seco como señalización cerca a la huella antes de llegar al casco de la estancia de Pancho. Dice, cuando vuelvo los recojo y me los llevo. ¿Qué tal, Dorotea? ¿Cómo te va? ¿Qué es esto que el otro? Mirá, dice, está bien, no está mal, dice, que te lleves unos huevos, pero avísame, no necesitas escondérmelos, dice. O sea, podés llevarlos, pero no los escondas. O sea, el aura de él era tremenda porque abarcaba todo el mismo casco de la estancia, la expansión que tenía de su capacidad clarividente, mediúnica y de sanidad. Y un poco encarnó el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? Fue un apóstol de nuestro tiempo y su proyección sigue. Él desencarnó en el año 1891, un año antes contrajo enlace con una chica mucho menor que él. Él ya sabía que iba a desencarnar, que iba a morir. Vivió apenas 60 años, pero no conoció a su hija, que se casó con Leonor Fernández, se llamaba. Y después tuvo familia, su esposa, a los 7 meses después de que él falleció, y tuvo una hija que se llamaba Laura Pía, que él no la conoció. Esos son los caminos de la vida. No la conoce. Porque no alcanzó tiempo. Claro, porque desencarnó justo en una época, dice que por ahí por Rojas y Pergamino, una época de sequía, de polvaredas, los animales sufrían mucho el polvillo, muchos animales morían asfixiados. Es como que la naturaleza se conjugó en esa situación. Pero él vivió, no escribió, no dejó nada escrito. Amó mucho lo que es la guitarra, tal vez así que se ponía a la vera al río a tocar, milonga, le gustaba la guitarra y la poesía, era muy místico, muy retraído en eso y hablaba el lenguaje del campo, de la naturaleza. Estaba imbuido de esa pureza y difundió la doctrina espírita en el campo, entre los campesinos. Y hasta el día de hoy es uno de los íconos argentinos más grandes que hemos tenido, porque su vida fue un ejemplo de él no dejó un legado, no dejó un sanador que continúe su... Un discípulo. Un discípulo. Él lo único que dejó es un mensaje. El legado de él es un mensaje de sacrificio en pro del bien y de la caridad. Bien. Que uno, en forma abnegada, sirva a la práctica del bien sin pedir nada a cambio, ayudando a los más desposeídos. A los más necesitados. Tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro tema de hoy, nuestro programa dedicado a Pancho Sierra. Ya volvemos. En nuestro programa de hoy, dedicado a Pancho Sierra. Yo estoy hablando con Héctor Soria, nuevamente. Vamos a salir de la parte de la biografía de Pancho y quiero saber el siguiente, porque prácticamente lo que lo introdujo, lo llevó al camino de un crecimiento espiritual fue la búsqueda por querer sanar su gran dolor. Es así.
la imposibilidad de estar junto a su amada, que es un dolor, es uno de los dolores más grandes de todo ser humano, sea antiguamente, hoy y siempre. El ser humano se desarma cuando se desarma en una pareja. Cuando amas mucho a una persona y no pudiste estar con ella por X razón, es muy común que la gente entre en una depresión tremenda. Ni que hablar que hay un porcentaje que hasta va al suicidio. Porque no consigue ver felicidad sin esta persona. En fin, si vamos a hablar de los temas del corazón, es bastante, el territorio es grande. Pero a lo que yo voy es, Panchito, podríamos decir que él por afinidad, por haber pasado por este dolor y haber buscado el crecimiento espiritual para lograr salir de este dolor, los que hoy sufren por amor se agarran con mucha fe a Pancho Sierra para recibir una ayuda, para sacar este dolor de la ausencia de la persona amada y conseguir encontrar un camino de luz, ¿por qué no? Una vida nueva. Es así, son grandes luminarias, son espíritus luminosos que vienen a la Tierra a dejarnos un mensaje, y su obra comienza en toda su intensidad cuando parten, es decir, ellos prosiguen hasta el día de hoy ayudando. Y la vida es una experiencia continua, si todo es un caudal que enriquece a ese espíritu, y por medio de la comprensión del dolor que uno vive puede ayudar a todos los que necesitan, en todas las áreas, pero él hasta el día de hoy prosigue ayudando, y el mensaje de él es la evolución del ser, o sea, el crecimiento, porque todas nuestras patologías, todas las etiologías de nuestras enfermedades físicas son de carácter psicosomático. O sea, la medicina ortodoxa ve al ser humano como un cuerpo físico, y nosotros somos un ser ternario, tenemos un alma, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, y todas nuestras patologías son de origen emocional, espiritual, están todas depositadas en esos pliegues de nuestra alma, que hoy por hoy la medicina está descubriendo y está aflorando a través de los distintos estudios e investigaciones, esas terapias para la sanidad de esas enfermedades. Cosa que el maestro Pancho Sierra nos lo enseñó ya hace 100 y pico de años atrás. Él fue un adelantado a eso. Y desde los planos espirituales superiores, él fue un sol, el medium del pueblo, lo sigue siendo, ayuda a la gente que pide con sinceridad y con amor. Sobre todo cuando uno quiere crecer interiormente, sin pedir cosas futiles, obviamente, siempre nos ayuda. Es un espíritu superior. Déjame preguntar, porque cuando hablamos de Pancho Sierra, estamos hablando de muchos años atrás, donde la mediunidad, el espiritismo, era un tema, si hoy aún es para minoría, para en aquella época entonces para media docena y media de la multitud. Y algunos que tenían su mediunidad y manifestaban esta capacidad de curar, de sanar, quizás con el tema de sanar no, pero mediunidad de ver, de adivinar, entre comillas, ¿no? Que sabemos que no es adivinar, es ver más allá. Pero para la gente, en algún momento él puede haber sido tomado como un loco, anormal, atípico. Charlatán también. Charlatán. Sí, sí, es posible. En esa época había de todo. Era una época, por allá en 1890, era un auge del espiritismo kardeciano, porque había muchos intelectuales, mucha gente importante, sobre todo acá en Argentina. Yo comentaba el caso de Cosme Mariño, que fue fundador del diario La Prensa y fue director de la Sociedad Constancia, que existe hasta el día de hoy. Rafael Hernández, José Hernández, eran todos espiritistas. Leopoldo Lugones, Alfredo Palacios, todos incorporaron ideas espiritualistas. Son grandes nombres. Grandes nombres. Tal es así, y José Hernández era espiritista. El autor del Martín Fierro es una obra mediúnica por excelencia. Y todos encontraron sus adversarios, pero lo único que trascendió fue el mensaje de ellos, porque los detractores desaparecieron. Hoy, hasta el día de hoy, que es un ícono del siglo XXI, la gente, seguimos hablando de Pancho Sierra. En definitiva, sí, es lo que queda, es toda esa sabiduría espiritual que ellos tenían, a través de los mensajes que recibían y de las aptitudes y facultades que tenían. En este caso, Pancho Sierra, la mediunidad de sanidad.
Existía curanderismo, existía el charlatanismo, pero él se enriqueció de la doctrina cuando conoció a estos señores, Cosme Mariño, Hernández, los Hernández, venía a las sesiones de la Sociedad Constancia cada vez que venía a Buenos Aires y adoctrinaba a la gente, o sea, las sanaba, pero el mensaje era de que uno tenía que mejorar interiormente para poder lograr la sanidad. A raíz de que nuestro espíritu es el que se enferma y después se manifiesta en el cuerpo físico. O sea, remediando la causa, corregimos el efecto. Remediando la causa, corregimos el efecto. Muy bien. ¿Él sufrió algún tipo de persecución, reprimenda, boicote? Realmente realmente era una personalidad muy grande porque se codeaba con gente así de la política. Era bien conectado. Sí, era muy respetado. Tal es así que cuando desencarnó, se fueron todos los delegados del espiritismo de Argentina, incluso Rafael Hernández fue encargado de hacer la oratoria, él era senador, era muy conocido, que hizo mucho bien, era muy respetado. Habrá tenido sus detractores, pero eran una pavada para ellos esas circunstancias. Es decir, eran intrascendentes en cuanto a la obra que ellos hacían. Sí. Porque ellos eran espíritas, pero le ponían la firma a su filosofía, no es que la escondían para sí. No era algo que tenía que hacer escondido en una quinta muy lejos, después de la medianoche sin que nadie sepa. Eran personalidades de armas tomar, es decir, en cuanto a su personalidad. O sea, pero fue un auge del espiritismo en esa época, porque había muchos científicos, ya sea de Inglaterra, de muchos lados, que investigaban. Por ejemplo, Ovidio Rebaudi, él se dedicó a la magnetología, que era a través del fluido magnético. Pues la mediunidad de Pancho era más popular, porque el magnetismo de la persona, ayudado por ese mundo espiritual, potenciaba todo su caudal y lograba esos que se llaman milagros, esas curas milagrosas que no son otra cosa que la aplicación de leyes espirituales, de las cuales no se entendía y que el espiritismo vino a explicar, y de las cuales Pancho Sierra fue un ejemplo viviente del mensaje del mundo espiritual, del mensaje del Nazareno, el Evangelio de Jesús, la práctica del bien, desinteresada, el amor por los demás. Teniendo Cristo como base, ¿no? Por lo que me decís. Porque mi pregunta siguiente justamente era, pues yo escucho mucha gente hablar de Pancho Sierra, devoto de Pancho Sierra, hace alguna peregrinación o prende una velita y no es necesariamente espiritista. Exacto. Por lo que vos me estás diciendo, si bien Pancho era espiritista, se expandió tanto su luz, su trabajo de sanación, que él es acepto en otras religiones y personas sin religiones también. Respetó a todas las religiones, porque los ateos, vamos a decir. El que profesa la doctrina comprende el escalón evolutivo en el que está cada uno. Y uno tiene sus luchas, sus incomprensiones, porque en sí eran incomprendidos, pero todo eso desaparecía, por eso digo, era intrascendente los opositores, porque eso desaparecía cuando venía un enfermo y que necesitaba ayuda, gente desahuciada por la medicina ortodoxa, gente de toda clase social. Y cualquier tipo de problema, ponemos que no era un problema de salud. Y te ayudaban todo, porque era un mentor, te aconsejaba, si te no era estimulaba para sanar, a la fe. Había siempre un buen consejo para dar, orientando y guiando. En todo sentido, tal es así que aconsejaba la lectura del Evangelio según el Espiritismo. Fue un libro muy aconsejado por él, el cual él lo usó como libro de cabecera. Bueno, tenemos que ir a otro corte y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es Pancho Sierra. Ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución.
Estamos de vuelta con nuestro programa de hoy, nuestro magazine espiritual. Estamos hablando de Pancho Sierra, estoy hablando con Héctor Soria, y después de hablarmos de su biografía, bibliografía y toda su atención a los necesitados, antes de te hacer la pregunta final, yo te voy a preguntar porque se me cruzó una curiosidad, porque siempre cuando hablamos de San Francisco de Asís, Pancho Sierra y tantos santos, espíritus de luz caritativos, siempre dedicados a la multitud de necesitados, los descamisados, en fin. El pueblo. El pueblo. ¿Y el rico? No merece una caridad, no merece una atención de Pancho. Él por ahí que es rico económicamente, pero en su espíritu es muy humilde. La humildad es una virtud. Él ayudaba a todos por igual. A todos por igual. A todos por No igual. es pecado ser rico. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Es el espacio. Es un sol que ilumina a todos los que lo mentalizan, que lo invocan. Sigue ayudando a todos por igual. Él se abocó a las clases más necesitadas, ¿no es cierto?, a los desahuciados. Cabe señalar que en esa época no abundaban médicos rurales, no era, o sea, era un bálsamo donde estaba, no había médicos como hoy por hoy. Entonces era muy necesario. En aquella época, antes de desencarnar, antes de morir, mismo no ha habido concluido sus estudios y recibido su diploma, él iba en misión de medicina a atender a las personas, o por no haberse recibido, iba como médico espiritual aún encarnado. Él descubrió sus facultades en virtud de esa melancolía y depresión que tuvo, pero por esa depresión que él tuvo dejó sus estudios de medicina. Todavía no había despertado en él ese don de curar. Después, cuando él despertó esa mediunidad en él y ese mensaje superior que recibió, que comprendió su misión, después se volcó a eso, a ayudar a todos. Siempre en su estancia del Porvenir, ahí en Carabelas, entre Rojas y Pergamino. Siempre él trabajó ahí en su estancia. No se sabe por qué no se casó de nuevo o se enamoró. Se casó un año antes de desencarnar. Sí, me dijiste. Un año antes se casó. Y no alcanzó a ver la hija. No alcanzó a conocer a su hija, Laura Pía. Gracias, Héctor. Gracias a todos por haber ustedes. estado con nosotros. Nos vemos en nuestros próximos programas. Ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con... ¿Cómo les van? Qué lindo que estamos juntos otra vez en más un programa. Nuestro programa de hoy vamos a dedicarlo a Pancho Sierra. ¿Quién no es devoto de Pancho Sierra? ¿Quién que en algún momento de dificultad nos juntó las manitos y pidió a Pancho y él te ayudó? Bueno, después de nuestros comerciales vamos a saber todo sobre Pancho, su trabajo antes de morir, después de morir. Hoy Panchito cómo nos ayuda y trabaja para nosotros. Ya volvemos. Ahora las madres para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato.
Entonces ellos lo buscan. Sobre Pancho Sierra, lindo programa dedicado a Panchito. Estoy hablando con Héctor Soria otra vez. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia por invitarme otra vez. Bueno, Gracias. Contame sobre este espíritu tan caritativo que reúne multitudes de gente a tantos años de diferentes religiones. Antes de comenzar a hablar de este gaucho de las Pampas, de este senador, vamos a hablar un poquito de su biografía. Es decir, él nació de don Francisco Sierra y fue hijo de Raimunda Ulloa. Familias Los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermo-Kiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermo-Kiss y vamos a dormir tranquilos. Acá estamos con nuestro magazine espiritual y nuestro tema de hoy